Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con un circuito en serie. Para eso vamos a apoyarnos en la figura que aparece en la pizarra. En este circuito en serie aparecen conectados cuatro elementos. Una pila de 12 volts y tres resistencias a las que estamos etiquetando como R1 y que tiene un valor de 1.2 kilo ohms o 1200 ohms. Una segunda resistencia a la que estamos etiquetando como R2 y que tiene un valor de 4.8 kilo ohms o 4800 ohms. Y una tercera resistencia a la que estamos etiquetando como R3 y que tiene un valor de 1.5 kilo ohms o 1500 ohms. En este circuito vamos a calcular la resistencia total. La resistencia total se representa con la letra R y el subíndice T. Para un circuito en serie, la resistencia total se calcula sumando cada una de las resistencias que conforman el circuito. En este caso, la resistencia total sería igual a R1 más R2 más R3. En R1 vamos a sustituir 1200 ohms. En R2 vamos a sustituir 4800 ohms. Y en R3 vamos a sustituir 1500 ohms. Así que tenemos una resistencia total de 7500 ohms. Esta resistencia total puede ser representada mediante un prefijo adecuado, y esto es 7.5 kilo ohms. Después de calcular la resistencia total, te sugiero dibujar lo que se conoce como circuito equivalente. Nuestro circuito equivalente va a estar conformado por la pila de 12 volts y las resistencias R1, R2 y R3 se van a sustituir por una sola resistencia, que es la que calculamos en el inciso A. Esta resistencia se conoce pues como resistencia total. No se nos olvide que el voltaje de la pila es de 12 volts, que la placa más grande representa la terminal positiva y que la placa más pequeña representa la terminal negativa. Y la resistencia total es la que calculamos en el inciso A, esto es 7.5 kilo ohms. También recuerda que no podemos dejar únicamente el dibujo de la pila y el dibujo de la resistencia. Para construir un circuito es necesario que la terminal positiva de la batería se conecte con una de las terminales de la resistencia, así como la terminal negativa de la batería también se tiene que conectar con la otra terminal de la resistencia, de tal manera que se forme nuestro circuito equivalente. Ahora, recuerda, de la terminal positiva de la batería emigra una gran cantidad de carga eléctrica. Esta carga eléctrica recorre todo el circuito hasta que regresa a la batería por la terminal negativa. A esta carga eléctrica se le da el nombre de corriente eléctrica y la intensidad de corriente eléctrica se representa con la letra I. Así que esto es lo que vamos a calcular en el inciso B.
En el inciso B vamos a calcular la intensidad de corriente eléctrica total. A la intensidad de corriente eléctrica total se le representa con la letra I y el subíndice T. Entonces, para ello vamos a hacer uso de la ley de Ohm, la cual establece que la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Nada más observa que la I que vamos a calcular, la I total, tiene un subíndice T. Así que también vamos a agregar nuestro subíndice T a la I, a la V y a la literal R que aparece en la fórmula de la ley de Ohm. En voltaje total vamos a sustituir los 12 volts de la pila. Y en la resistencia total vamos a sustituir los 7500 ohms que calculamos en el inciso A. Esto nos da una corriente eléctrica de 1.6 por 10 a la menos 3 amperes. Esta corriente eléctrica total se puede representar utilizando un prefijo adecuado como 1.6 miliamperes. Bueno, regresemos a nuestro circuito original para pulir algunos detalles de las características principales de los circuitos configurados en serie. Observa la terminal positiva de la batería. De la terminal positiva de la batería fluye una corriente eléctrica a la que le vamos a dar el nombre de intensidad de corriente eléctrica total. A la corriente eléctrica que estamos representando también por medio de una flecha, a la corriente eléctrica que fluye a través de la resistencia 1, le vamos a dar el nombre de intensidad de corriente eléctrica R1. A la corriente eléctrica que pasa por la resistencia 2, le vamos a dar el nombre de IR2. Y a la corriente eléctrica que fluye a través de la resistencia 3, le vamos a dar el nombre de IR3. Pues bien, una de las principales características de un circuito configurado en serie es que la corriente eléctrica total, comparada con la intensidad de corriente eléctrica que pasa por la resistencia 1, comparada también con la intensidad de corriente eléctrica que pasa por la resistencia 2 y comparada con la intensidad de corriente eléctrica que pasa por la resistencia 3, es la misma. Esto es, estas corrientes eléctricas son iguales. Esta característica principal de los circuitos configurados en serie nos va a permitir resolver el inciso C de nuestro problema. En el inciso C vamos a calcular el voltaje, la diferencia de potencial en cada resistencia. Esto es, vamos a calcular el voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 2 y el voltaje en la resistencia 3. Para que tú te puedas dar una idea de a qué voltaje se refiere VR1, VR2 y VR3,
Vamos a regresar a nuestro circuito original. Y vamos a borrar esta partecita de aquí. Tenme un poquito de paciencia, no desesperes. También vamos a borrar esta corriente eléctrica de aquí y esta otra. Muy bien. Recuerda, de la terminal positiva de la batería emigra una gran cantidad de carga eléctrica que recorre todo el circuito eléctrico. Esto es, recorre R1, pasa a través de R2, también lo hace por R3 y esta carga regresa a la batería por la terminal positiva. A este flujo de carga eléctrica se le da el nombre de corriente eléctrica y la intensidad de corriente eléctrica se representa con la letra I. Muy bien. Sigue el flujo de la corriente eléctrica saliendo de la terminal positiva de la batería. Llegando a la primera resistencia, etiqueta con un signo negativo y del otro lado con un signo positivo. Aquí en esta resistencia R1 hay un voltaje al que vamos a llamar VR1. Si sigues el flujo de la corriente eléctrica, llegando a R2 colocamos un signo positivo y al final de R2 un signo positivo. Esto es, aquí vamos a tener un voltaje al que vamos a llamar VR2. Si hacemos lo mismo con la resistencia 3, vamos a tener VR3. Entonces, en el inciso C, lo que queremos calcular es el voltaje en la resistencia 1, VR1, el voltaje en la resistencia 2, VR2, y el voltaje en la resistencia 3, VR3. Para calcular estos voltajes, vamos a hacer uso nuevamente de la ley de Ohm. Pero esta vez vamos a despejar V. Si despejamos V, la fórmula nos quedaría intensidad de corriente eléctrica por resistencia. El primer voltaje que vamos a calcular es el voltaje VR1. Así que a la V le agregamos el subíndice R1, a la I también le agregamos el subíndice R1 y a la resistencia R solamente le agregamos el subíndice 1. Ahora sí, la IR1, ¿cuánto vale? Recuerda, en un circuito en serie, la IR1, que es la corriente eléctrica que pasa por la resistencia 1, es exactamente igual a la I total. Y la I total, nosotros la calculamos en el inciso B. La I total vale 1.6 miliamperes. Así que en IR1 vamos a sustituir 1.6 por 10 a la menos 3 amperes. Y en R1 vamos a sustituir el valor de la resistencia 1, que es 1200 ohms. Eso nos da un voltaje de 1.92 volts. Si repetimos estas operaciones para calcular VR2, entonces la fórmula quedaría expresada como intensidad de corriente eléctrica R2 por la resistencia 2. La intensidad de corriente eléctrica R2 es la misma
que la intensidad de corriente eléctrica que pasa por R1 y por R3. Recuerda que esta es la principal característica de un circuito configurado en serie. Esto es 1.6 por 10 a la menos 3 amperes. En R2 vamos a sustituir 4.8 kiloohms, o lo que es lo mismo 4800 ohms. Y eso nos da un voltaje de 7.68 volts. Finalmente, el voltaje en la resistencia 3 es igual a la intensidad de corriente eléctrica que circula por la resistencia 3 multiplicado por la resistencia 3. La intensidad de corriente eléctrica R3 y R3 es 1.6 por 10 a la menos 3 amperes, mientras que el valor de R3 es de 1500 ohms. Eso nos da un voltaje de 2.40 volts. Así que cuando midas con tu multímetro el voltaje en la resistencia 1, tu multímetro debe de marcar 1.92 volts. Cuando midas el voltaje en la resistencia 2 y en la resistencia 3, tu multímetro debe de marcar 7.68 y 2.40 volts respectivamente. Finalmente, si el voltaje de la batería lo consideramos positivo, y el voltaje que aparece en cada una de las resistencias lo consideramos negativo, entonces esta suma algebraica debe de ser igual a 0, con lo cual estaríamos comprobando la ley de voltajes de Kirchhoff. Y esto fue circuitos configurados en serie. Hasta pronto.